19 de agosto de 1944. Cuartel General de la Wehrmacht, Prusia Oriental. El general Alfred Jodl revisaba los últimos informes de inteligencia procedentes del frente occidental, que se desmoronaba a pasos agigantados. Sus analistas habían realizado los cálculos, las líneas de suministro aliadas se extendían más de 600 kilómetros desde las playas de Normandía hasta las divisiones acorazadas de Patton, que avanzaban como punta de lanza. La conclusión era matemáticamente inevitable, los estadounidenses habían superado su propia logística. Patton se vería obligado a detenerse en cuestión de días, quizás horas. Ningún ejército puede mantener un avance semejante sin combustible. Lo que Jodl ignoraba era que a 200 kilómetros de distancia, casi 6.000 camiones ya rodaban hacia el este formando un convoy interminable. Sus faros brillaban desafiando toda doctrina militar, transportando más de 12.000 toneladas de suministros cada 24 horas. La ruta Bola Roja, una operación logística tan audaz que la ciencia militar alemana jamás la había considerado posible. Antes de continuar con esta increíble historia, si te apasiona la Segunda Guerra Mundial y quieres descubrir más relatos como este, suscríbete al canal de forma gratuita y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos diarios. En 72 horas, los tanques de Patton que supuestamente estaban inmovilizados atravesarían las posiciones alemanas en el Sena. En una semana liberarían París. En un mes estarían en la frontera alemana. Las mentes militares más brillantes de la Wehrmacht estaban a punto de recibir una lección sobre logística estadounidense que redefiniría para siempre su comprensión de la guerra moderna. Y quienes impartirían esa lección serían 23.000 conductores de camiones, el 75% de ellos afroamericanos, que transformaron un sistema de carreteras de sentido único en la línea de suministro militar más eficiente de la historia. La confianza del Estado Mayor alemán en el colapso logístico estadounidense se fundamentaba en décadas de experiencia militar y observaciones recientes. La Wehrmacht había sido pionera en la Blitzkrieg, había revolucionado la guerra combinada y comprendía íntimamente la tiranía de las líneas de suministro. Sus propias campañas se habían paralizado repetidamente cuando la logística no conseguía mantener el ritmo del éxito táctico. En Rusia, el avance de la Wehrmacht se había detenido no inicialmente por la resistencia soviética, sino por la simple incapacidad de abastecer a las fuerzas a través de distancias enormes. Los camiones alemanes se averiaban en las carreteras rusas. Los carros tirados por caballos, que todavía constituían el 80% del transporte militar alemán, no podían igualar la velocidad de las puntas de lanza acorazadas. Las diferencias en el ancho de vía ferroviaria significaban que los suministros se acumulaban a cientos de kilómetros del frente. El general Heinz Guderian, quien comandaría el 47 Cuerpo Panzer desde septiembre de 1944, había escrito en julio: los estadounidenses se enfrentan a la misma imposibilidad logística que nosotros en Rusia. Su ventaja mecánica se convierte en desventaja. Las máquinas requieren combustible, munición, repuestos. Han avanzado 600 kilómetros en 30 días. La historia nos enseña lo que viene después: parálisis. La inteligencia alemana rastreaba meticulosamente los índices de consumo estadounidenses. Un único tanque Sherman consumía casi 2 litros por kilómetro en carretera, mucho peor campo a través. Una división de infantería requería 700 toneladas de suministros diariamente. Una división acorazada necesitaba 1.000 toneladas. Patton comandaba 12 divisiones avanzando en un frente de 100 kilómetros. Las matemáticas parecían irrefutables. 12.000 toneladas diarias, transportadas a más de 600 kilómetros desde las playas sobre carreteras dañadas a través de una red de transporte que los alemanes habían destruido sistemáticamente durante su retirada. El general Siegfried Westphal, quien se convertiría en jefe de Estado Mayor del mariscal von Rundstedt en septiembre, calculó el 20 de agosto. Incluso si los estadounidenses poseyeran camiones ilimitados, que no los tienen, y carreteras perfectas, que no las tienen, y ninguna avería mecánica, lo cual es imposible, aún así no podrían sostener el avance de Patton más de otras 48 horas. Las leyes físicas no pueden violarse, ni siquiera por la industria estadounidense.
A las 14 horas del 25 de agosto de 1944, en un château francés requisado cerca de Le Mans, el teniente coronel Loren Ers del Servicio de Transporte Motorizado se enfrentaba a una sala llena de oficiales escépticos. Los cálculos que presentaban eran contundentes. El tercer ejército de Patton consumía suministros más rápido que cualquier ejército en la historia, avanzando a velocidades que desafiaban toda planificación logística. Los métodos tradicionales de aprovisionamiento, transporte ferroviario, convoys programados, distribución desde depósitos, se habían colapsado bajo la presión. Caballeros, anunció Ers, vamos a crear una autopista de sentido único desde Cherburgo y las playas hasta las líneas del frente. Cada vehículo funcionará 20 horas de cada 24. Sin paradas excepto para repostar y emergencias. Moveremos un mínimo de 12.500 toneladas diarias. El nombre provenía de la terminología ferroviaria. Una carga bola roja era un envío express que tenía prioridad sobre todo lo demás. La ruta bola roja operaría bajo el mismo principio, prioridad absoluta, sin retrasos, sin excepciones. Las especificaciones técnicas desafiaban la doctrina militar alemana. 2 autopistas paralelas de sentido único, una para camiones cargados que iban hacia adelante, otra para vacíos que regresaban. Operaciones 24 horas con faros encendidos, abandonando la disciplina de ocultación. Política de no detenerse excepto por combustible y averías mecánicas. Intervalos de convoy de 5 minutos, manteniendo una velocidad media de 56 km por hora. Unidades de mantenimiento móviles cada 80 kilómetros. Puestos de control de la policía militar retirando cualquier vehículo por debajo de 40 kilómetros por hora. El coronel Charles Thrasher, comandante de la sección avanzada de Combs, revisó los números proyectados. Necesitamos 140 compañías de camiones, casi 6.000 vehículos como mínimo, operando al 90% de disponibilidad. Eso es imposible según cualquier manual de logística jamás escrito. Sin embargo, en 36 horas, lo imposible estaba operativo. El 26 de agosto de 1944, conductores de la 3916 Compañía de Camiones de Intendencia subieron a sus camiones GMC CCKW de 2,5 toneladas, apodados los 2,5, cargados con proyectiles de artillería de 105 milímetros destinados a los cañones de Patton en Melun, a casi 500 kilómetros al este. La composición demográfica de la ruta bola roja habría asombrado a los teóricos raciales alemanes. De los 23.000 conductores que eventualmente operarían la ruta, aproximadamente el 75% eran soldados afroamericanos sirviendo en un ejército todavía segregado. Estos hombres, que no podían comer en restaurantes para blancos ni usar instalaciones para blancos en gran parte de Estados Unidos, estaban manteniendo en movimiento al ejército del general blanco más célebre. Los conductores desarrollaron su propia cultura en cuestión de horas. Pintaban eslóganes en sus camiones, Banco de Sangre de Patton. Hitler, aquí vamos. Expreso de Detroit a Berlín. Crearon sus propias reglas de tráfico. Los vehículos más lentos se apartaban inmediatamente. Las averías mecánicas se empujaban a las cunetas. Cualquier camión por debajo de 30 km por hora se consideraba un obstáculo. Para el 28 de agosto, las unidades de reconocimiento alemanas comenzaron a informar de algo sin precedentes. Las unidades del 116 de reconocimiento radiaron desde posiciones con vistas a la ruta principal de la bola roja, columna de vehículos continua, faros visibles durante 20 kilómetros. Sin espaciado, sin disciplina de ocultación. Estimamos 1.000 vehículos por hora. Los estadounidenses han abandonado toda precaución militar. Esto violaba todo lo que enseñaba la doctrina militar alemana. Los faros por la noche invitaban al ataque aéreo. Las columnas continuas presentaban objetivos perfectos para la artillería. La ausencia de espacio entre vehículos significaba que un solo camión averiado podía detener todo un convoy. Sin embargo, los estadounidenses parecían no estar preocupados. El general Arthur Feuchtner, comandante de la 21 División Panzer, observó personalmente la ruta bola roja desde posiciones ocultas el 30 de agosto. Su informe al cuartel general del Grupo de Ejércitos B reflejaba una alarma creciente.
El enemigo opera un sistema de suministro más allá de nuestra comprensión. Los vehículos pasan a intervalos de 30 segundos, día y noche, sin pausa. No se ocultan, no se dispersan, no siguen ninguna regla que entendamos. No es ciencia militar. Es producción en masa aplicada a la guerra. Lo que los alemanes no podían comprender era que la logística estadounidense operaba bajo principios completamente diferentes. Donde la doctrina alemana enfatizaba el ocultamiento, los estadounidenses confiaban en el volumen. Donde los alemanes conservaban vehículos, los estadounidenses asumían un 20% de averías mecánicas y planificaban en consecuencia. Donde los alemanes seguían procedimientos militares estrictos, los estadounidenses improvisaban continuamente. Los números logrados por la ruta bola roja desafiaban los cálculos alemanes sobre lo que era logísticamente posible. Primera semana, del 25 al 31 de agosto de 1944, 89.939 toneladas de suministros entregadas. Promedio diario, 12.848 toneladas. Distancia de ida y vuelta, 1.100 kilómetros. Rotaciones de vehículos, casi 6.000 camiones realizando un promedio de 1,5 viajes diarios. Combustible consumido solo por la operación, 300.000 galones. Los especialistas en logística alemanes capturaron estos números de documentos estadounidenses y los descartaron como propaganda. Pero los números eran reales y se estaban acelerando. Para el 5 de septiembre, la ruta bola roja había establecido un ritmo que parecía imposible para los oficiales de logística alemanes que todavía dependían de carros tirados por caballos para el 80% de su transporte. Los convoys partían cada 5 minutos desde el término occidental. Convoy promedio, 67 vehículos. Carga por vehículo, 5 toneladas estándar, 7 toneladas frecuente sobrecarga. Tiempo para cubrir 560 kilómetros de ida, 14 horas en promedio. Tiempo de cambio de sentido en cada extremo, 2 horas. Vehículos en movimiento constante, 5.000 en cualquier momento dado. La ruta bola roja generaba innovaciones cada hora mientras conductores y mecánicos resolvían problemas que la ciencia militar alemana consideraba insuperables. Cuando los camiones se averiaban, aproximadamente 1.800 diariamente, las unidades de mantenimiento móviles realizaban reparaciones al borde de la carretera. Los mecánicos desarrollaron un sistema de triaje, 15 minutos para arreglar o empujar fuera de la carretera. Las piezas se recuperaban de vehículos considerados irreparables. Los motores se intercambiaban en 45 minutos utilizando grúas móviles. Cuando la ruta designada de la bola roja se congestionaba, los conductores creaban caminos alternativos. Requisaron autobuses franceses para mover personal y liberar camiones para carga. Tomaron prestados vehículos alemanes, los pintaron de verde oliva y los pusieron en servicio. Construyeron desvíos alrededor de puentes destruidos utilizando escombros de edificios bombardeados como base de carretera. Los alemanes, observando este caos que de alguna manera producía orden, no podían comprenderlo. La doctrina logística alemana enfatizaba la planificación cuidadosa, los programas de mantenimiento y los procedimientos adecuados. Los estadounidenses violaban cada principio, sin embargo su sistema se aceleraba en lugar de colapsar. La revelación más asombrosa para los observadores alemanes fue la gestión estadounidense del combustible. La ruta bola roja consumía 300.000 galones de gasolina diariamente solo para sus propias operaciones, más de lo que muchos ejércitos alemanes recibían para todos los propósitos. Sin embargo, el combustible nunca escaseaba. Los estadounidenses habían creado una maravilla paralela, la Operación Plutón, tuberías bajo el océano que tendían conductos de combustible a través del Canal de la Mancha. Para septiembre de 1944, el combustible fluía a través de tuberías submarinas que la inteligencia alemana ni siquiera había detectado. Se establecieron depósitos de combustible avanzados cada 40 kilómetros a lo largo de la ruta de la bola roja. Los camiones cisterna operaban su propio sistema de convoy paralelo, asegurando que ningún vehículo esperara más de 10 minutos para repostar. El general Walter Warloman observó desde fotografías de reconocimiento aéreo,
los estadounidenses tienen depósitos de combustible mayores que nuestras reservas estratégicas completas. Queman más gasolina moviendo gasolina de la que asignamos a divisiones Panzer enteras. Esto no es guerra como la entendemos. Es exceso industrial. La ruta Bola Roja no solo abastecía el avance de Patton. Multiplicaba su velocidad exponencialmente. La doctrina militar alemana calculaba que una división acorazada podía sostener un avance de 30 a 50 kilómetros diarios en condiciones óptimas. Las divisiones de Patton, abastecidas por la ruta Bola Roja, promediaban 60 a 100 kilómetros diarios durante semanas. El 1 de septiembre de 1944, la cuarta división acorazada avanzó 56 kilómetros en operaciones matutinas, se detuvo para reabastecerse al mediodía. Los camiones de la Bola Roja estaban esperando con combustible y munición, y avanzó otros 51 kilómetros por la tarde. Este avance de 107 kilómetros en un solo día destrozó la planificación defensiva alemana que asumía avances máximos de 50 kilómetros diarios. El general Heinz Guderian, revisando los informes en Prusia Oriental, inicialmente se negó a creerlos. Ninguna fuerza acorazada puede avanzar 100 kilómetros diarios durante una semana. Las averías mecánicas por sí solas lo impiden. Esto es propaganda o identificación errónea. Pero el tráfico de radio estadounidense interceptado lo confirmó. Más inquietante para los comandantes alemanes, los estadounidenses transmitían sus posiciones abiertamente sin código, supremamente confiados en su capacidad para moverse más rápido de lo que los alemanes podían reaccionar. Para el 5 de septiembre de 1944, la inteligencia alemana había compilado informes exhaustivos sobre la ruta Bola Roja. Las implicaciones eran catastróficas para la planificación de la Wehrmacht. Cada suposición sobre la capacidad militar estadounidense requería revisión. El informe contenía observaciones que desafiaban la ciencia militar alemana. Los estadounidenses desperdician vehículos pródigamente, abandonando camiones dañados en lugar de repararlos. Los conductores operan con estimulantes durante días, violando todo principio de gestión de personal. Sin disciplina de camuflaje, haciendo que todo el sistema sea vulnerable al ataque aéreo que nunca llega. Tasas de fallo mecánico del 30% diarias simplemente abrumadas por redundancia. Consumo de combustible que arruinaría a cualquier ejército europeo. La respuesta del mariscal de campo Walter Model reveló una desesperación creciente. Si estos informes son precisos, no enfrentamos un ejército superior sino una civilización superior. No hacen esfuerzo por ocultarse porque no nos temen. Desperdician recursos porque tienen recursos infinitos. No podemos derrotar esto con tácticas militares. Los conductores de la ruta Bola Roja pagaban un precio físico que los observadores alemanes no podían ver. Los conductores operaban durante 72 horas seguidas, alucinando por el agotamiento y la bencedrina. Los accidentes mataron a 300 conductores durante el periodo operativo de la Bola Roja. Los camiones colisionaban en la niebla, volcaban en carreteras dañadas, ardían cuando los motores sobrecalentados se incendiaban. Sin embargo, la moral se mantuvo extraordinariamente alta. Estos hombres, en su mayoría afroamericanos a quienes se negaban derechos iguales en casa, comprendían que estaban haciendo historia. Estaban demostrando que las teorías raciales de Hitler eran falsas con cada kilómetro conducido, cada tonelada entregada. Los oficiales alemanes capturados proporcionaron un testimonio elocuente sobre el impacto de la ruta Bola Roja. El coronel Hans von Locke, hecho prisionero en septiembre de 1944, dijo a los interrogadores: supimos que habíamos perdido cuando entendimos vuestro sistema de suministro. Violáis todas las reglas. Desperdiciáis combustible, abandonáis vehículos, agotáis conductores, sin embargo tenéis éxito mediante el puro volumen. Habéis industrializado la guerra más allá de nuestra comprensión. El impacto psicológico en las fuerzas alemanas fue devastador. Los soldados de la Wehrmacht podían escuchar camiones estadounidenses toda la noche, cada noche. Motores interminables, suministros interminables. Tenían 3 cartuchos por rifle mientras los estadounidenses traían millones de cartuchos. El sonido mismo se convirtió en guerra psicológica.
Los vehículos mismos asombraban a los ingenieros alemanes. El camión GMC CCKW de 2,5 toneladas, la columna vertebral de la ruta Bola Roja, representaba la perfección de la producción en masa. General Motors había producido más de 500.000 de estos vehículos para el final de la guerra, más camiones que todo el ejército alemán poseía de todos los tipos combinados. Los camiones presentaban innovaciones que los alemanes no habían implementado, tracción en todas las ruedas como estándar, no excepción. Sistemas automáticos de inflado de neumáticos. Impermeabilización que permitía vadear 76 centímetros. Motores que funcionaban con combustible de baja calidad sin modificación. Calefactores que realmente funcionaban en invierno. Más sorprendente era la filosofía de mantenimiento estadounidense. Donde los alemanes reconstruían motores, los estadounidenses los reemplazaban. Donde los alemanes racionaban piezas, los estadounidenses descartaban vehículos enteros por problemas menores. Donde los alemanes tenían mecánicos maestros, los estadounidenses tenían miles de mecánicos competentes que podían realizar el 80% de las reparaciones. A medida que el frente se movía hacia el este, la ruta Bola Roja se adaptaba con una velocidad que asombró a los oficiales de planificación alemanes acostumbrados a semanas de preparación para cambios logísticos importantes. Cuando la ruta original a Chartres se volvió insuficiente, los estadounidenses crearon extensiones de la ruta Bola Roja de la noche a la mañana. Bola Blanca, de Rouen a París. Diamante Verde, de Cherburgo a puntos de transferencia ferroviarios. León Rojo, de Valleux a Bruselas. ABC, Amberes Bruselas Charleroi. Cada nueva ruta estaba operativa en 48 horas desde su concepción. Los oficiales de Estado Mayor alemanes requerían semanas para planificar operaciones similares. Los estadounidenses simplemente pintaban nuevas marcas, asignaban camiones y comenzaban a rodar. El predominio de conductores afroamericanos en la ruta Bola Roja creó una disonancia cognitiva para los teóricos raciales alemanes. La ideología nazi declaraba a los negros inferiores, incapaces de tareas técnicas, carentes de iniciativa. Sin embargo, estos conductores estaban logrando milagros logísticos que las fuerzas alemanas no podían igualar. Los soldados afroamericanos comprendían la ironía. Sabían lo que los nazis pensaban de ellos, lo que los hacía conducir aún más duro. Cada kilómetro que conducían demostraba que Hitler estaba equivocado. Estaban luchando contra el racismo con llaves de camión, derrotando la ideología nazi a través de un rendimiento superior. Algunos prisioneros alemanes obligados a cargar camiones de la Bola Roja como trabajadores encontraron su visión del mundo destrozada al trabajar junto a sargentos afroamericanos que calculaban distribuciones de peso más rápido que los ingenieros alemanes, que hablaban mejor inglés que los instructores alemanes de inglés, que trataban a los prisioneros con justicia a pesar de todo lo que la propaganda nazi les había dicho sobre el comportamiento racial. La ruta Bola Roja requería infraestructura que los alemanes consideraban imposible de crear bajo condiciones de combate. Los ingenieros construyeron o reforzaron 40 puentes, crearon 15 depósitos de combustible importantes, establecieron 26 estaciones de mantenimiento, construyeron 8 ciudades temporales para conductores. Todo mientras la operación estaba funcionando. El puente en Mantes había sido destruido por ingenieros alemanes específicamente para detener la logística estadounidense. La Wehrmacht calculó que el reemplazo requeriría 6 semanas como mínimo. Los ingenieros estadounidenses construyeron un puente temporal en 14 horas, mientras los convoys de la Bola Roja se desviaban solo 13 kilómetros por carreteras de desvío bulldozer apresuradas. Un logro de la ruta Bola Roja particularmente asombró a los oficiales de artillería alemanes. Tasas de suministro de munición que excedían sus cálculos teóricos más altos. Las unidades de artillería estadounidenses disparaban sin restricción, un lujo que ninguna unidad alemana había disfrutado desde 1942. Durante la reducción de las fortificaciones de Metz en septiembre de 1944, la artillería del 12 Cuerpo disparó 100.000 proyectiles en 24 horas. La ruta Bola Roja entregó cada proyectil más un 20% de excedente. La artillería alemana que defendía Metz estaba racionada a 50 proyectiles por cañón por día.
La disparidad era abrumadora. Los cañones estadounidenses disparaban continuamente durante horas mientras los oficiales de artillería alemanes calculaban que tales bombardeos requerían 50 camiones de munición por hora. La bola roja lo proporcionaba sin pausa. La ruta bola roja consumía vehículos a tasas que habrían paralizado a cualquier otro ejército. Para finales de septiembre, el desgaste mecánico alcanzó proporciones asombrosas. Vida útil promedio del vehículo, 16.000 kilómetros. Normal, 48.000. Tasa diaria de inoperatividad, 30% de todos los vehículos. Motores reemplazados, 500 semanalmente. Neumáticos consumidos, 10.000 semanalmente. Vehículos totales destruidos o abandonados, más de 5.000. Sin embargo, la operación nunca se ralentizó. La producción estadounidense había anticipado tales pérdidas. Los barcos llegaban semanalmente a los puertos franceses transportando cientos de camiones nuevos. Los conductores de reemplazo se entrenaban en 2 días y se lanzaban a los convoys. Los cálculos alemanes mostraban que los estadounidenses destruían más camiones semanalmente que los que poseía la Wehrmacht en Francia. Sin embargo, su capacidad de transporte aumentaba en lugar de disminuir. Habían logrado algo que los alemanes pensaban imposible, logística más rápida que el consumo. Los civiles franceses a lo largo de la ruta de la bola roja presenciaron abundancia estadounidense que contradecía años de escasez de la ocupación alemana. El impacto psicológico en las poblaciones ocupadas fue inmediato y profundo. Los conductores de la ruta bola roja, particularmente los afroamericanos, a menudo compartían sus raciones con civiles franceses a pesar de las regulaciones. En cada parada, los niños se reunían y los conductores les daban chocolate, cigarrillos, jabón. El contraste con la ocupación alemana era marcado. Los estadounidenses regalaban casualmente lo que los alemanes habían racionado estrictamente. La inteligencia alemana informó del impacto propagandístico, los civiles franceses ahora creen inevitable la victoria estadounidense. Citan los convoys de camiones como prueba. La actividad de la resistencia ha aumentado un 400% a lo largo de las rutas de la bola roja. La población que aceptó nuestra ocupación ahora se opone activamente a ella. A principios de septiembre de 1944, la ruta bola roja enfrentó su mayor desafío. El tercer ejército de Patton había avanzado tanto que incluso la bola roja luchaba por mantener las tasas de suministro. El viaje de ida y vuelta ahora excedía los 1.100 kilómetros. Los conductores estaban colapsando, los vehículos se estaban desintegrando. La inteligencia alemana detectó la tensión. El general de tropas Panzer Hasso von Manteuffel informó el 8 de septiembre, las líneas de suministro estadounidenses muestran signos de colapso. Los intervalos de convoy han aumentado de 5 a 15 minutos. La velocidad del vehículo ha disminuido. Esta es nuestra oportunidad. Pero la adaptabilidad estadounidense sorprendió nuevamente a los alemanes. En 72 horas, la ruta bola roja se reorganizó, creó puntos de transferencia intermedios, reduciendo las carreras individuales a 560 kilómetros. Implementó sistemas de rotación de conductores. Estableció bases de mantenimiento avanzadas. Duplicó el número de vehículos asignados. Para el 12 de septiembre, el tonelaje de entrega había aumentado realmente. La crisis que debería haber detenido a Patton solo hizo que el sistema fuera más fuerte. Complementando la ruta bola roja, los estadounidenses implementaron otra solución logística que los alemanes consideraban imposible: suministro aéreo a gran escala. Los aviones de transporte C-47 comenzaron a entregar suministros críticos directamente a unidades avanzadas. Cada avión transportando 3 toneladas. El 16 de septiembre de 1944, los observadores de la Wehrmacht contaron 900 vuelos de transporte en un solo día, entregando 2.700 toneladas por aire. La Luftwaffe en su apogeo había logrado 300 toneladas diarias a Stalingrado y lo consideró un esfuerzo máximo. Los estadounidenses usaban aviones de transporte como camiones, sin preocupaciones por la escolta de cazas, sin limitaciones de combustible. Asumían pérdidas y las abrumaban con números.
La Wehrmacht no podía competir con esta aritmética industrial. Para octubre de 1944, el avance de las cabezas de ferrocarril comenzó a reducir los requisitos de la ruta Bola Roja. La operación, que se suponía que duraría 10 días, había continuado durante 82 días, entregando 412.000 toneladas de suministros a lo largo de 197 millones de toneladas kilómetro. Los comandantes alemanes, ahora luchando en sus propias fronteras, reflexionaron sobre lo que habían presenciado. El mariscal de campo Model escribió en su informe final: "No fuimos derrotados principalmente por tanques o aviones estadounidenses. Fuimos derrotados por camiones estadounidenses". La transición al transporte ferroviario fue en sí misma una maravilla. Los ingenieros de ferrocarriles estadounidenses habían reconstruido 1.600 kilómetros de líneas ferroviarias francesas destruidas mientras la Bola Roja estaba funcionando. Colocaron vías nuevas más rápido de lo que los alemanes las habían destruido, a menudo utilizando equipo ferroviario alemán capturado. Las estadísticas finales de la ruta Bola Roja desafiaban cada cálculo alemán de posibilidad logística. 82 días de operación. 412.193 toneladas de suministros entregadas. 357 millones de toneladas kilómetro. Casi 6.000 vehículos en promedio, pico de 7.000. 23.000 conductores totales empleados. 700.000 galones de combustible consumidos diariamente. 40.000 toneladas de munición entregadas solo a Patton. 15 millones de raciones transportadas. 135.000 toneladas de suministros médicos. Revisando estas cifras en cautiverio, los oficiales alemanes admitieron que habían calculado la logística estadounidense basándose en precedentes europeos. Habían multiplicado su mejor rendimiento por 3 y asumieron que ese era el máximo estadounidense. Estaban equivocados por un factor de 10. Más allá del tonelaje y la distancia, la ruta Bola Roja logró algo más profundo. Destruyó la fe alemana en su propia superioridad militar. Los oficiales de la Wehrmacht, que habían descartado a los estadounidenses como blandos y dependientes mecánicamente, observaron a esos mismos estadounidenses lograr milagros logísticos a través de determinación y abundancia industrial. La ruta Bola Roja obligó a una reevaluación racial inesperada dentro del propio ejército estadounidense. El éxito de la operación dependía abrumadoramente de soldados afroamericanos que todavía estaban segregados, se les negaba igualdad de trato y se les prohibía roles de combate. El general Eisenhower, visitando las operaciones de la Bola Roja en septiembre de 1944, presenció la contradicción de primera mano. Su ayudante, el capitán Harry Butcher, registró: "El general se quedó observando a conductores de color que llevaban en marcha 20 horas seguidas. Dijo: estos hombres están ganando la guerra tan cegaramente como cualquier infantería. Necesitamos reconsiderar muchas cosas". El éxito creó presión para la integración, que contribuyó a la desegregación militar 3 años después. Los soldados afroamericanos habían demostrado en Francia lo que siempre habían sabido: dadas las herramientas y la oportunidad, igualarían a cualquiera. La Bola Roja fue su combate, y lo ganaron decisivamente. Los ingenieros militares alemanes estudiaron intensamente las operaciones de la ruta Bola Roja después de la guerra. Las lecciones revolucionaron el pensamiento logístico en todo el mundo. El volumen supera la ineficiencia. La redundancia mecánica elimina la vulnerabilidad. La ejecución descentralizada permite velocidad. La estandarización multiplica la capacidad. La resistencia humana tiene límites, pero son más altos de lo asumido. El general Franz Halder, antiguo jefe del Estado Mayor alemán, escribió en 1950: "La ruta Bola Roja demostró que la logística determina la estrategia, no al revés". Los estadounidenses entendieron esto. Lo aprendimos demasiado tarde. El 15 de septiembre de 1944, el mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante supremo alemán en Occidente, recibió inteligencia exhaustiva sobre la ruta Bola Roja. Después de estudiar los informes durante horas, convocó a su personal. "Caballeros", anunció, "enfrentamos algo más allá de la solución militar. Los estadounidenses han creado un sistema de suministro que hace irrelevante la distancia.
Nuestra estrategia asumió un punto culminante donde las fuerzas avanzadas superan los suministros. Ese punto no existe. Han revolucionado la guerra y nosotros estamos luchando la última guerra. Detrás de las estadísticas había historias humanas que revelaban el carácter estadounidense a los observadores alemanes. Conductores que no habían dormido durante 3 días rechazando el relevo porque sus camiones podrían no lograrlo. Mecánicos trabajando bajo lluvia helada para mantener los convoys rodando. Adolescentes mintiendo sobre su edad para conducir camiones. Tales historias multiplicadas a lo largo de la operación crearon una mitología que desmoralizó a las fuerzas alemanas. Los estadounidenses no eran blandos como afirmaba la propaganda. Se conducían a sí mismos más duro de lo que los alemanes conducían a los caballos, pero lo hacían voluntariamente, no por miedo. Esto los hacía más peligrosos de lo que la doctrina alemana había comprendido. En noviembre de 1944, con las líneas ferroviarias parcialmente restauradas, la ruta Bola Roja fue oficialmente discontinuada. Pero sus métodos habían revolucionado permanentemente la logística militar. El concepto de suministro continuo, de alto volumen, derrochador pero efectivo, se convirtió en doctrina militar estadounidense. Cuando los generales alemanes se rindieron en mayo de 1945, muchos citaron específicamente la ruta Bola Roja como demostración de la inutilidad de la resistencia continuada. El general Hasso von Manteuffel declaró en su interrogatorio: "Cuando entendimos vuestra capacidad logística, supimos que la guerra estaba perdida. Podíais abastecer ejércitos más rápido de lo que podíamos destruirlos. La ruta Bola Roja era un arma contra la cual no teníamos defensa". El mariscal de campo Albert Kasselring, entre los comandantes más competentes de Alemania, fue preguntado qué le sorprendió más de las fuerzas estadounidenses. Su respuesta: no vuestros tanques, no vuestros aviones, sino vuestros camiones. La ruta Bola Roja nos mostró que habíais militarizado toda la capacidad de producción de vuestra sociedad. Estábamos luchando contra vuestras fábricas, no solo contra vuestros soldados. Las estadísticas finales de la ruta Bola Roja son testimonio de la guerra industrial estadounidense. Estos números cuentan una historia que trascendió las operaciones militares. Representan el momento en que la guerra cambió para siempre, cuando la capacidad industrial se volvió más importante que la brillantez táctica, cuando la logística determinó la estrategia en lugar de servirla. En 1994, en el 50 aniversario del Día D, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello conmemorativo honrando la ruta Bola Roja en el Museo Postal Nacional en Washington. La ceremonia reconoció la operación que había sido eclipsada por operaciones de combate, pero que demostró ser igualmente decisiva en la victoria aliada. Los veteranos que asistieron hablaron de su orgullo en una operación que demostró que el poderío industrial estadounidense y la determinación individual podían superar cualquier obstáculo. Habían conducido a través del agotamiento, a través de averías mecánicas, a través de un clima que detenía blindados. Eran soldados negros en su mayoría, segregados, discriminados, negándoseles el reconocimiento durante la guerra, pero habían entregado la victoria a 56 kilómetros por hora. La ruta Bola Roja demostró que en la guerra moderna, la logística no es apoyo. Es el esfuerzo principal. La operación demostró que la democracia industrial podía movilizar recursos en una escala que la eficiencia totalitaria no podía igualar. Los generales alemanes que se habían reído de la logística estadounidense fueron silenciados por 6.000 camiones entregando 12.500 toneladas diarias a través de 1.100 kilómetros de Francia liberada. Habían asumido que los estadounidenses seguirían el precedente europeo, conservar recursos, avanzar cautelosamente. En cambio, los estadounidenses crearon un tsunami logístico que ahogó a las fuerzas alemanas en abundancia aliada. El éxito de la operación no provino del genio militar, sino de características estadounidenses que los alemanes nunca entendieron: exceso industrial, aptitud mecánica, habilidad de improvisación y, lo más importante, la iniciativa de soldados individuales que tomaron decisiones independientes que en la Wehrmacht habrían requerido la aprobación de un mariscal de campo. En sus memorias, el general George S. Patton, cuyo tercer ejército fue el principal beneficiario de la ruta Bola Roja, escribió el tributo definitivo.
Los conductores de camiones de la ruta Bola Roja merecen tanto crédito por la derrota de Alemania como cualquier unidad de combate. Condujeron a través del agotamiento, a través de averías mecánicas, a través de un clima que detenía blindados. Sin ellos, el tercer ejército no se mueve. Sin movimiento, no ganamos. Eran soldados negros, en su mayoría, segregados, discriminados, negándoseles el reconocimiento. Pero ganaron la guerra tan segaramente como cualquier fusilero. La historia debe registrar esta verdad. Esa verdad es el testimonio final de la ruta Bola Roja. 23.000 conductores, en su mayoría afroamericanos, operando 6.000 camiones en una autopista de sentido único hacia la victoria, lograron lo que la ciencia militar alemana declaró imposible. Abastecieron ejércitos avanzados más rápido de lo que la física debería permitir, mantuvieron un ritmo más allá de la resistencia humana y demostraron que en la guerra moderna, el bando con más camiones vence al bando con mejores tácticas. Los generales alemanes se habían reído de la logística estadounidense, descartándola como derrochadora, indisciplinada, imposible de sostener. 82 días después, esos mismos generales se rindieron a ejércitos abastecidos por la ruta Bola Roja, finalmente comprendiendo que los camiones estadounidenses habían derrotado a los tanques alemanes, que la abundancia industrial había abrumado la excelencia militar, que la logística se había convertido en estrategia. La ruta Bola Roja terminó el 16 de noviembre de 1944, pero su impacto resonó a través de la historia militar. Demostró que en la era industrial, la victoria pertenece no a los soldados más valientes o a los generales más brillantes, sino a la nación que puede entregar más suministros, más rápido, más lejos. Los generales alemanes que se rieron de la logística estadounidense en agosto de 1944 firmaron documentos de rendición en mayo de 1945, derrotados por 23.000 conductores de camiones que revolucionaron la guerra a 56 kilómetros por hora. Su historia merece su lugar entre las grandes operaciones militares de la historia. No porque fuera elegante o eficiente, no era ninguna de las dos, sino porque funcionó. La ruta Bola Roja mantuvo a Patton rodando, mantuvo a los alemanes retrocediendo y demostró que en la guerra moderna, el convoy de camiones importa más que la columna de tanques. Las carreteras de Francia todavía llevan las cicatrices de la ruta Bola Roja, surcos desgastados por camiones sobrecargados, puentes reparados apresuradamente, bordes de carreteras sembrados de vehículos abandonados. Pero el mayor monumento a la operación es la velocidad de la victoria aliada. Cada día que la guerra se acortó salvó miles de vidas. La ruta Bola Roja la acortó meses. Al final, los generales alemanes que se rieron de la logística estadounidense aprendieron la lección más dura de la guerra moderna. Los aficionados hablan de tácticas, los profesionales hablan de logística, y los estadounidenses hablan de camiones. La ruta Bola Roja fue Estados Unidos hablando muy alto, en el rugido de 6.000 motores que nunca se detuvieron, llevando democracia y destrucción a 56 kilómetros por hora por un camino de sentido único hacia la victoria. La última palabra pertenece a un oficial alemán cuyo nombre se ha perdido en la historia, citado por un conductor de la Bola Roja en la conmemoración de 1994. De pie junto a una carretera en Bélgica, observando el convoy interminable de camiones estadounidenses, el oficial dijo en inglés con acento a sus captores: "Nos preparamos para todo. Vuestros tanques, vuestros aviones, vuestros barcos. Nunca nos preparamos para vuestros camiones". ¿Cómo se derrota a un enemigo que tiene más camiones que vosotros soldados? La respuesta pasó junto a él a intervalos de 5 minutos, conducida por estadounidenses exhaustos que estaban reescribiendo las reglas de la guerra, una entrega a la vez. La ruta Bola Roja había convertido la logística en estrategia, el suministro en victoria, y los camiones en el arma más decisiva de la guerra europea. Los generales alemanes dejaron de reírse cuando comprendieron esta verdad, pero para entonces Patton ya estaba en sus puertas, abastecido por la mayor operación logística de la historia militar. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, te invito a que te suscribas gratuitamente al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido diario sobre la Segunda Guerra Mundial con historias igual de increíbles que esta.
Y ahora me encantaría conocer tu opinión. ¿Conocías la historia de la ruta Bola Roja? ¿Qué te ha parecido más sorprendente de esta operación logística? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leer vuestras reflexiones sobre estos episodios históricos. Si te ha gustado este video, te animo a que lo compartas con amigos o familiares a quienes les apasione la historia, ya que historias como esta merecen ser conocidas. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, te dejo aquí otros vídeos del canal que estoy seguro de que te van a encantar. Recuerda que subo contenido nuevo todos los días. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.